Mis hermanos, el episodio 32 termina cuando Susan le iba a confesar todo a Homer sobre el accidente. En el episodio 33, Khan tuvo que evitarlo. Si no podía evitar a Susan, estaría en desacuerdo con su padre. Es por eso que Khan se cortó la mano con el cuchillo multiusos en su escritorio, llamando la atención sobre sí mismo. Todos se reunieron alrededor de Khan y lo llevaron al hospital. Mientras Khan estaba en el hospital, le dijo a Homer: lo siento, Homer. Estaba tan celoso de ti y de Susan. Susan ya estaba cerca de ti para ponerme celoso. Hemos estado juntos por un tiempo. Yo no podría soportar verte lado a lado así todo el tiempo. Puse el brazalete entre su cuaderno para que tú y Susan pudieran separarse. Susan iba a decir te amo allí, así que me corté la mano sin decir eso. Al escuchar esto, Homer y Daruk reaccionaron ante Khan. Homer miró a Susan, que estaba esperando frente al hospital mientras salía del hospital. Cuando no entendió que era Irisen, le preguntó a Khan por qué. Khan dijo: le dije que éramos amantes, que estaba celoso de ti, por eso hice tal cosa. Susan se volvió loca de ira. Homer, a quien le gustaba Susan, también estaba muy molesto por esta situación. Susan fue a una empresa para una entrevista de trabajo. La reunión no fue muy bien. Susan, que estaba llamando a su hija en la salida, apagó su teléfono y estaba a punto de guardarlo en su bolso, pero dejó caer su teléfono y salió. En ese momento, llegó el dueño de la empresa. Vio el teléfono mientras cruzaba la puerta. Uno de los empleados dijo: el teléfono de la mujer que esperaba en la salida. Se le debe haber caído. Pero no ahora. Se ha ido. El dueño de la empresa, Russell, dijo: sí, vi a esa mujer. Lo daré yo mismo, dijo. Akif les dijo a las personas en casa que firmaría un acuerdo de sociedad con el padre de Berg, Russell Azkaya, para que toda la familia saldría a cenar. En ese momento, Khan ya se había preparado para la cena. Cuando vio la mano vendada de Akif y Khan, se alarmó y preguntó qué había pasado con la mano de mi hijo. Daruk dijo: no lo diré. Deja que tu intrigante hijo lo cuente, y se fue a su habitación. Akif preguntó qué le pasó a Khan. Khan dijo: Susan estaba a punto de hablar más hoy. Por eso me corté la mano y llamé la atención sobre mí. Por cierto, Susan será mi novia ahora, dijo entre risas. Akif estaba oficialmente orgulloso de su hijo, comillas de quién es. Hijo, se rió. Era de noche, dos familias cenaron juntas. Dado que los padres de Berk están en proceso de divorcio, la señora Eileen bebió demasiado. Como Eileen estaba borracha, insultaba constantemente a su esposo Russell y le pedía a Nezat que la apoyara constantemente. Como Nezat estaba preocupada por su esposo Akif, comenzó a vaciarse. Akif era... ¿De dónde salió el tema? De la cena de pareja, el tema del matrimonio. Ojalá pudiéramos salir a cenar a solas contigo, mi querido Russell, dijo y sonrió. Se comió, se estableció la sociedad, Berk llevó a su madre a casa, Akif llevó a su familia a casa. Mientras Russell esperaba en la puerta, sonó el teléfono que llevaba en el bolsillo. Era el teléfono de Susan. Después de que Susan saludara y contara cómo dejó caer su teléfono, Russell dijo: puedes retirar tu teléfono de la compañía mañana sin consultar, y colgaron. Al día siguiente, va a la empresa de Susan Russell y le pide su teléfono para consultar. El recepcionista lleva a Susan a la habitación de Russell. Te recuerdo de alguna parte, dijo Susan tan pronto como entró en la habitación. Russell dijo: sí, tuviste una fiesta de Nochevieja con tu esposa. Llevabas un vestido de satén rojo. Estabas brillando intensamente. Gracias, dijo Susan, avergonzada. Russell dijo: has solicitado un trabajo, y Susan dijo: sí, pero ser un graduado de la escuela secundaria no fue suficiente. Russell dijo: tu socio con Akif me llamó la atención. Hice un acuerdo con Akif, me convertí en socio. Pero no lo conozco tanto como tú. Por lo tanto, serías mi asistente administrativo. Susan se sorprendió, mencionó que Akif hizo 1001 trucos para sacarla de la sociedad y aceptó el trabajo. Una niña de la escuela vino y les pidió a Daruk y a Sille que cantaran en la fiesta de cumpleaños. Aceptaron el trabajo porque Sille necesitaba dinero. Sille se puso muy celosa de Daruk cuando la niña actuó con demasiada sinceridad hacia Daruk. Como el padre de Talia iba a trasladar su negocio a Izmir, decidieron tener una relación a distancia con Mazlum, pero Talia no estaba nada contenta con esta situación. No quería separarse de su novia. Berk también fue a Ibuki y dijo que nunca estuvo de acuerdo con los pensamientos de su madre. Berk, además, tu familia no piensa bien de mí, no me quieren. Pero, ¿alguna vez me he rendido contigo? Ibuki ya preguntó. Ibuki, no dejes de llamarme. Ibuki, todo el tiempo cuando no me llamas cariño, me siento mal. Berk dijo: vuelves a mí hasta la noche, te amo cariño 1000 veces, y se abrazaron. Ibuki y Berk se reconciliaron. Mientras pensaban qué hacer en Engul, cuya escritura se perdió debido a la escritura del contratista, la madre de Berk, Eileen, llamó y dijo que estaba de mal humor y quería reunirse. Engul estuvo de acuerdo y dijo: déjame descargar toda mi ira contigo.
Te mostraré cómo es aplastar a mi hija. Engul fue con Aileen. Aileen inmediatamente comenzó a contarle sobre su problema. Habían venido al parque donde vivían las dos madres en Ayuki y Berka a dar un paseo. Mientras los dos caminaban románticamente, Engul y Aileen reaccionaron al mismo tiempo. Uno de ellos corría hacia su hija y el otro hacia su hijo. Aileen le dijo a Engul, comillas, ¿cómo conoces a esta chica suburbana? Engul gritó, ella es mi hija. ¿A quién estás aplastando, mujer? Ayuki dijo, díselo a esa madre ignorante, Berk, y cuando Berk estaba hablando con Ayuki, las cosas se confundieron por completo. Todos se dirigieron a su casa. La relación entre Berk y Ayuki se abrió nuevamente gracias a su madre. Doruk y Oshiji cantaron en la fiesta. Para ganar dinero. Suzan se enteró de que su hija había intercambiado pulseras de oro en la joyería. Cuando le pidió cuentas a Aika, que llegó a casa, ella dijo que le había robado el brazalete a Susan para pagar la cuota de la escuela. Suzan dijo, iré a la escuela mañana, recuperaré tu dinero y se lo devolveré a tu amigo. Corregirás tu error. Al escuchar esto, Wonderful enloqueció y salió de la casa genial. Se reunió con Oulkan, se sentaron en el jardín de té y charlaron. Déjame llevarte con nosotros en secreto, dijo el hijo. Lo aceptó de maravilla y hubo momentos divertidos. Cuando Engul vio a Fikir en la cama de Ayuki por la mañana, estaba aterrorizada. Como Suzan le dijo a su hija en la escuela, primero recuperó el dinero y luego fue a Meraki Susan, dijo que quería hablar con los dos. Fueron a un lugar adecuado. A Susan, en primer lugar, quiero disculparme contigo en nombre de mi hija. Mi hija tomó su brazalete sin su permiso, lo cobró y pagó la matrícula de la escuela y le entregó el sobre lleno de dinero. Sus ojos se llenaron de lágrimas y estaba avergonzada, pero perdí todo. Esta escuela es la única que queda de mi antigua vida. No puedo perder este lugar. Tampoco. Tuve que hacerlo, perdóname. Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas y abrazó a su amiga. Nunca vuelvas a hacer algo así. Este incidente seguirá siendo un secreto entre nosotros dos. Por la noche, el nuevo socio de la escuela, Resul, tuvo una fiesta de reunión. Después de que todos se reunieran en el campo, Resul y Susan se unieron a la fiesta. Akif sabía sobre el nuevo trabajo de Susan, pero Nezat se sorprendió al ver a Susan. Mientras se desarrollaba la fiesta, sonó el teléfono de Oran y subió las escaleras para hablar. Engul le había mentido a Oran sobre cómo obtuvo el título de propiedad de la casa. Oran también había investigado la realidad de esto. Se dio cuenta de que Oran Engul estaba mintiendo. Cuando Engul salió para decirle a Oran, comillas, ¿con quién estás hablando aquí? Oran dijo, comillas, ¿cómo obtuviste el título de propiedad de la casa? Me mentiste. La tierra del pueblo no se vendió. ¿Cómo obtener el título de propiedad? Gritar. Engul, por supuesto, lo negó, dijo que me lavaría la cara para deshacerme de él. En ese momento llegó Kif. Oran escuchó a Engul y a Kif en las escaleras. Engul dijo, hemos terminado, Akif Bey. Oran se dio cuenta de que estaba mintiendo. No dejará pasar esto. Fui y compré la casa con el dinero que diste por la muerte de Kadir. Oran dijo, ¿qué dinero? Tomaste el dinero ensangrentado de Kadir. Hicisteis un trato, gritó. Llevó a Akif, Oran y a Engul a una clase, trataron de calmar a Oran, pero no pudieron. Oran hizo que Engul y Akif contaran todo lo que llegaba a su boca. Mientras tanto, Nezat miró a su esposo y al no poder verla, ella también subió las escaleras. Mientras Oran decía, iré a la policía y le contaré todo. Todos serán castigados. Déjame ir. Engul, Akif y Nezat intentaron arrestar a Oran. En ese tumulto, Oran empujó a Nezat. Nezat cayó del segundo piso al área de la fiesta. Nezat tuvo un terrible accidente. Así terminó el episodio.